origen de la filosofía. ¿Qué el hombre se pone a filosofar? Todos los hombres tienden por naturaleza a saber. La razón del deseo de conocer del hombre es, para Aristóteles, nada menos que su naturaleza. Y la naturaleza es la sustancia de las cosas, aquello que realmente consiste. A lo antes dicho, Aristóteles agrega el asombro como elemento esencial por el que los hombres en un principio y ahora comenzaron a filosofar, asombrándose primero de las cosas extrañas que tenían a su alrededor, para después cuestionarse acerca de las cosas más complejas tales como los movimientos del sol, la luna, de los astros y la generación del todo, surgiendo así la siguiente interrogante: ¿qué es esto? Mm, El contexto prefilosófico tiene sumergida en ello la palabra o la realidad mágica y el mito. Es esta manera como el ser humano en aquel tiempo fue explicando la realidad. Aquello que no comprendía le daba una explicación a partir de su mismo límite racional. El deseo de saber y de razonar las cosas es tan antiguo como el propio hombre. Ese deseo hace al hombre primitivo satisfacer su necesidad de saber y de razonar los hechos naturales que se desplegaban ante él, lo que sucedía en la naturaleza, en el mundo. Lenguaje. Es así como expresaban la realidad, mediante estructuras lógicas y gramaticales. Surge como primera respuesta a las interrogantes del hombre precientífico, para poder explicar los fenómenos de la naturaleza. La segunda respuesta más profunda a sus interrogantes, reduciendo la primera, fue la aparición del mito. Los diversos significados de esta palabra, el más importante y que engloba a todos los demás es el que considera al mito como un medio de explicación y de interpretación de los hechos naturales. Por lo tanto, el conocimiento humano tiene que obedecer a un principio indefectible: el explicar las cosas por medio de lo conocido previamente. El precientífico lo único que conocía eran sus propias vivencias, y en esa base a ellas explicaba los fenómenos naturales, convirtiendo su conocimiento. En la esencia del mito como pensamiento, conocimiento de la realidad, el hombre primitivo transfería sus estados o situaciones de ánimo a las cosas mundanas. Después los recogían en forma de explicación de esas mismas cosas. De modo, la tempestad se comportaba antropomórficamente. Se enfurecía, se calmaba, castigaba, destruía los sembrados. Si era benévola, fertilizaba los campos. Ese mismo concepto que tenía del hombre, transfería en este concepto a la realidad, al mundo, lo que observaba. Por lo tanto, la naturaleza era un hombre gigante, hombre mítico y precientífico, cuya situación intelectual está representada por el pensamiento crítico. La historia de las culturas nos revela que el hombre desde sus orígenes ha necesitado del conocimiento para subsistir, saber cómo puede conseguir el alimento, cómo cazar o cultivar, cómo construir sus moradas, cómo eliminar las enfermedades, entre otros. El desarrollo de la ciencia ha sido penoso y gradual. En el despertar de las civilizaciones encontramos las primeras formas muy rudimentarias de conocimiento, los mitos. Grecia, la cuna de la filosofía, no escapa de esta situación. En todas las culturas, por avanzadas que sean, encontramos mitos y leyendas, los cuales pretendían informar a la gente cómo era el mundo.
hacer explícito lo implícito del mundo desde el límite de la razón. En efecto, en los tiempos antiguos, la población griega se conformaba con tener un conocimiento labrado a base de mitos, tradiciones religiosas muy arraigadas, que explicaban las cosas acudiendo a una serie de dioses que poblaban el universo. Estos entes eran imaginados bajo una forma humana, y a pesar de que las mismas debilidades comunes a todos los mortales, la envidia, la soberbia o los celos, de ahí que se les llamaba dioses antropomórficos. Se les suponía sumamente poderosos sin consecuencia más que humanos, superhombres con facultades extraordinarias o sobrenaturales. Estos mitos que rápidamente se difundían por boca de los rapsodas o relatores de mitos eran inventados por los poetas o mitólogos. En la antigua Grecia tenemos a dos muy importantes, Homero y Hesíodo. El primero de ellos se le atribuyen la Ilíada y la Odisea, obras en las que se narran episodios históricos, batallas y aventuras, mezclados con hechos imaginarios y legendarios. Segundo, escribe obras como la Teogonía, en la cual relata el nacimiento así como la historia de los dioses y el mundo a partir de un caos o desorden original. Los pensadores que iniciaron la investigación filosófica consideraron que esas arcaicas explicaciones míticas eran absurdas para construir una imagen real y acertada del mundo. Y de esta manera antepusieron el saber mitológico y tradicional un saber racional, escrutador, crítico y eminentemente reflexivo. El propósito era que este saber nos permitiera explicar el porqué y el cómo de las cosas del mundo en general, aunque de una manera racional y consistente, y no ingenua y superficial, como el caso de los mitos o el conocimiento común.